Buenos días, estimados hermanos. Aquí una vez más por este medio para animarles a seguir adelante en esta prueba que el Señor está añadiendo a nuestras vidas. Ahora este aislamiento obligatorio, este aislamiento social obligatorio, se extiende hasta el domingo 12 de abril, pero pues damos gracias a nuestro Dios que en medio de estas situaciones Él nos permite conectarnos y estar realmente cada familia en sus hogares, pero unidos en espíritu delante de nuestro Señor. Pues ánimo, hermanos, estamos allí para motivarnos y para poder seguir adelante juntos en este tiempo que nos toca. Más bien lo que nosotros debemos hacer, conocer cada día a nuestro Señor, conectarnos con Él, porque ese es el propósito de Dios, al darnos tiempo realmente para poder disfrutar de la comunión unos con otros y de la comunión con nuestro Señor. Pues ánimo, mis amados hermanos, quisiera en esta oportunidad compartir, pues ya que estamos teniendo nuestro devocional en el libro de Marcos, pues nosotros hemos estado viendo del jueves al día sábado, hemos estado tocando el libro de Marcos en el capítulo 7, versículos del 1 al 23, distribuido en esos 3 días. Pero aquí vamos a poder ver algo muy interesante. Realmente lo que queremos hablar, lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana es acerca de la convicción de Jesús. Realmente cuando hablamos de convicción, a veces parece que nuestras convicciones están un poco opacadas, pero es porque tal vez estamos dando lugar o atención a lo que no debemos dar. Por eso esta mañana vamos a refrescar nuestra mente y nuestro corazón con la enseñanza de nuestro Señor Jesús el Cristo. Cuando Él decía en el capítulo 7, y vamos a dar lectura por favor a la palabra del Señor, ¿sí? En el capítulo 7, versículos del 1 al 23, pero en esta oportunidad vamos a ir pues haciéndolo por partes. Vamos a dar primeramente lectura al versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo de algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas, y que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Pues aquí vemos realmente lo que estaban reprochándole los judíos a Jesús. Antes de poder continuar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Oramos al Señor. Padre eterno, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos en esta oportunidad abrir tu palabra. Señor, clamamos a ti, Padre Celestial, que tú hables a nuestro corazón. Señor, que tu palabra produzca, Señor, efecto en nuestras vidas, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Dios, por este tiempo. Háblanos, Dios, en el amor de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues aquí realmente lo que nosotros podemos ver, que muchas veces la falta de orden en el corazón, la falta de orden en el corazón, ¿qué es lo que va a hacer? Muchas veces va a poder hacer que haya muchas cosas en nuestras vidas que tal vez no podamos poner atención a lo que Dios dice, sino a otras cosas superficiales o externas que realmente están sucediendo en nuestras vidas. Pues también ocurría con los fariseos en la época de Jesús esas situaciones.
Cuando hablamos la convicción de Jesús, aquí vamos a poder ver lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de enseñar. Lo fundamental en nuestra relación con Dios es la limpieza de corazón y no el cumplimiento de tradiciones religiosas. La tradición es muy diferente a la limpieza del corazón. Dios simplemente lo que está pidiendo en nuestras vidas es siempre que podamos, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Así que Dios tiene que ver mucho con el corazón, no con los rituales y las cosas que podamos hacer cada uno de nosotros. Pero aquí, primeramente, vemos a un grupo de judíos, a un grupo de religiosos, como el Señor Jesucristo les llamaba, los fariseos y los escribas. Y dice aquí en el versículo 1, podríamos decir, vemos algo muy importante. Primeramente lo que vamos a ver es el reproche. El reproche. ¿Qué es lo que estaban los judíos reprochándole a Jesús? Miren ustedes lo que está aquí diciendo en el versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaron. El versículo 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Pues aquí realmente los judíos estaban acercando a Jesús y primeramente ellos caminan largos kilómetros para poder llegar y estar con Jesús, pero no era para poder estar creyendo lo que Jesús enseñaba, sino simplemente para reprocharle, porque eso era, podríamos decir, lo que realmente los judíos estaban haciendo. Siempre querían buscar algo en Jesús para poder realmente pues llevarlo o encerrarlo o hacer, podríamos decir, que sus enseñanzas no sean válidas. Realmente aquí primeramente vemos el complot en el versículo 1. Obsérvese que aquí en este versículo 1 se nos dice que los judíos se juntaron se juntaron a Jesús fariseos y escribas. Fariseos que escriban que habían venido, ¿desde dónde venían ellos? Desde Jerusalén. Y ellos venían desde Jerusalén. ¿Y dónde estaba el Señor Jesucristo? En Genesaret. Genesaret, podríamos decir, y Jerusalén, había una distancia, entre Jerusalén y Genesaret había una distancia de 150 kilómetros. Imagínense, todo eso habían recorrido estos fariseos y escribas para poder estar espiándolo, para espiarlo nada más venían y 150 kilómetros habían recorrido. Entonces, cuando ellos se acercan a Jesús, ellos empiezan a hacer realmente un complot. Pero aquí podríamos decir van a hacer, no van a estar ahí, podríamos decir, reuniéndose para poder estar pues aprobando lo que Jesús decía, sino simplemente estaban censurándolo. Miren la censura aquí, el versículo 2. El versículo 2 dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, estos no lavadas, los condenaron. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ellos simplemente estaban mirando a los discípulos de Jesús y realmente no los estaban juzgando, directamente los estaban condenando. Los estaban condenando y luego vienen a Jesús y le preguntan a Jesús. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Bueno, esta tradición era el conjunto de leyes ceremoniales, ¿no es cierto? Entonces, los respetados rabíes habían construido una serie de reglas que eran 613 mandamientos que eran, podríamos decir, los que tenían los judíos, que aunque inventados por hombres, se proponían como si fuesen mandamientos divinos. Estos
613 mandamientos. Pero aquí lo que nosotros vamos a ver, pues, en que realmente según la tradición, entonces era señal de pureza espiritual el lavarse las manos, ¿no es cierto? Antes de comer, y quienes no hicieran corrían el riesgo de la excomunión. Todo eso estaba sucediendo entre ellos. Por supuesto, ellos estaban siempre muy dispuestos a condenar al culpable de tan abominable práctica. Pero realmente aquí se acercan entonces a Jesús para cuestionarlo, y como era frecuente sus encuentros con él, fueron por lana y salieron trasquilados. Entonces podemos ver aquí realmente lo que el Señor Jesucristo va a poder enseñar y va a poder realmente hablar netamente con los discípulos. Pues aquí en nuestra primera parte nosotros vemos realmente el reproche. Primeramente, cuando hay un reproche ante el Señor Jesús, viene un complot. Se junta un grupo de gente, se juntan en este caso los fariseos, los escribas, para poder ir, y lo primero que empiezan a ver es observar. ¿Para qué? Para cuestionar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Ellos primeramente ven a los discípulos que no están cumpliendo con el rito, no están cumpliendo, podemos decir, con uno de los 613 mandamientos que ellos exigían. Entonces, lo cual ellos los condenan. Y van a Jesús y le preguntan, ¿no es cierto? Y le preguntan y le hacen, podríamos decir, una pregunta de la cual, podríamos decir, Jesús queda allí impactado con lo que ellos estaban considerando. Entonces, lo que nos trae como enseñanza esta primera parte es que realmente muchas veces, aún en este tiempo, muchas veces lo que está sucediendo es que estamos dando más lugar a las tradiciones, a las reglas, a las normas que se establece en un lugar o en cierta iglesia y todo ello. Y estamos muchas veces dejando de lado la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios no quiere, porque lo primordial que debe existir en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia, es que pueda ser obediente ¿a qué? A la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo tal vez estamos enfrentando dificultades, adversidades, situaciones que a veces, muchas veces, tal vez no nos damos cuenta, pero lo que nosotros debemos en este tiempo preguntarnos, no por qué suceden las cosas, sino para qué suceden las cosas. Este tiempo de aislamiento social obligatorio parece que nos está realmente llevando a poder tener un acercamiento con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un poquito más de tiempo, porque tenemos, podríamos decir, un tiempo en el cual no tenemos que estar pues ahí estresados por el trabajo, por el llegar temprano, o por el esto, por el otro, y realmente podríamos decir, tenemos un tiempito. A veces hay gente que ya está aburrida en su propio hogar, en su propia casa. Pero quiero decirles algo muy importante. ¿Sabes por qué estás en casa? Estás en casa porque Dios está permitiendo que tú tengas un tiempito para tu familia, un tiempito para tus hijos, un tiempito para ti mismo, pero lo más importante y lo más precioso, que tengas un tiempo para estar con Dios, para estar a solas con Dios, un tiempo en el que tú le puedes abrir tu corazón al Señor y le puedes decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué este tiempo? ¿No es cierto? No por qué este tiempo, por qué tengo que estar aquí en esta situación, sino para qué. Y realmente Dios va a poder estar mostrando su voluntad en nuestras vidas. Aquí el Señor Jesucristo estaba recibiendo un reproche de un grupo de religiosos. Tal vez nosotros podamos estar en esa condición, pero sigamos la enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pues aquí el Señor va a enfrentar y va a encarar a estos fariseos y a estos escribas, y les va a poder desnudar el corazón y les va a poder llevar a una reflexión. Y la denuncia del Señor Jesús la podemos encontrar en el capítulo 7, versículos del 6 al 13. Y miremos lo que la palabra de Dios dice ahí. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito,
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Seguimos allí porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo estaba allí denunciando de estos judíos? Lo que el Señor Jesucristo estaba denunciando es algo muy importante. Estos judíos estaban más preocupados por la tradición, estaban preocupados porque realmente se tenga que cumplir la tradición al pie de la letra, pero estaban olvidando el mandamiento del Señor. Quiere decir que para ellos lo más importante era lo que realmente habían escrito los judíos, los escribas, ¿me entiendes? Antes que lo que Dios dice en su palabra. Entonces el Señor Jesucristo les va a llamar algo, pues, que tal vez puede sonar duro para ellos. Y le dice, hipócritas, hipócritas, citando el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿No es cierto? Entonces el Señor Jesucristo va a usar este texto, esta cita de Isaías 29, 13, donde les va a poder decir, bien, escrito está, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces lo más importante es lo que Dios dice, no tanto lo que el hombre dice o lo que el hombre pueda formar y hacer como reglas. Entonces podemos convertirnos en unos legalistas si es que estamos haciendo y obedeciendo mucho más las tradiciones de los hombres antes que la palabra de Dios. ¿Cuál era la denuncia que el Señor Jesucristo estaba haciendo para estos judíos? Él no se detiene a dar explicaciones sobre el comportamiento de sus discípulos. Él desnuda el quid del asunto. Los fariseos se preocupaban por lo superficial y descuidaban lo esencial. La primera denuncia que hace Jesús sobre ellos es, en el versículo 8, la encontramos allí, donde le dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos, y de beber y hacer otras muchas cosas semejantes. Aquí podríamos decir lo que el Señor estaba denunciándoles es su apego a la tradición. Su apego a la tradición. Qué triste es poder saber que muchas veces podríamos decir lo más importante son las normas, son las cosas que rigen en un culto o en una vida y todo eso, y dejamos de lado el mandato, la ordenanza del Señor. Como decía el Señor Jesucristo, las costumbres ceremoniales de limpiar utensilios, lavarse las manos, entre muchas otras, eran purificaciones no establecidas por la ley de Dios, sino que habían sido creadas por los escribas. Y realmente podríamos decir, pues el Señor va a decir algo muy importante, ¿no es cierto? En vano estamos honrando al Señor, enseñando doctrina de mandamientos de hombres, ¿no es cierto? Entonces, el Señor no tanto quiere que nos estemos aferrando a la ley, a las reglas que puedan, a las reglas que puedan establecer el hombre, sino a la ley de Jehová, a la ley de Dios, a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y eso es lo que el Señor Jesucristo estaba denunciando ahí. ¿Cuáles tradiciones hoy en día ocupan
un lugar más importante en nuestro corazón que la propia ley de Dios. Tal vez nosotros estamos haciendo nuestras propias leyes. Tal vez nosotros estamos marcando nuestras propias reglas allí y estamos dejando lo que Dios dice en su palabra. Aquí el Señor Jesucristo va a ser claro, va a ser enfático realmente con estos judíos, y lo que va a poder, lo que va a denunciarles es el apego a la tradición. Y no solamente eso, sino que vemos en el versículo 9, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, ¿no es cierto? Entonces lo que estaban aquí, podríamos decir, lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo a sus discípulos era, la otra denuncia que el Señor Jesucristo tenía era la invalidación del mandamiento. Estaban realmente invalidando, no dando valor a al mandato del Señor, a la ley de Dios, ¿no es cierto? Observemos que Jesús no se encuentra en la tradición, no se centra en la tradición, sino Él se centra en la ley. Él trae a escena el fundamental, el mandamiento, mientras que ellos se concentraban en la tradición. Jesucristo se concentra y se centra realmente en la ley de Dios, en el obedecer a su Padre. En algunas oportunidades vemos al Señor Jesucristo pues decir allí, cuando estaba con sus discípulos y cuando estaba con sus seguidores ahí, decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Entonces el Señor Jesucristo es realmente la persona más indicada para poder enseñarnos cómo debemos realmente hacer la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Y en esta enseñanza, pues, el Señor Jesucristo va a poder decirles algo muy importante, pues, a ellos para que puedan comprender, para que ellos puedan entender. Cuando le decía, dice el versículo 9, le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Cuando el Señor Jesucristo está aquí hablando y diciéndoles aquí a estos judíos, le dice, hay un mandamiento que está escrito, ¿sí? Y era el de poder honrar al padre y a la madre. Y aquí ellos habían cambiado algo que realmente debían considerar. Ellos podían considerar, podríamos decir, muchas cosas antes que los mandamientos de Dios. Cuando aquí en el versículo 10, en el versículo 11, el Señor dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué significa corbán? Corbán significa ofrenda, y quiere decir que los fariseos consideraban que estaban libres de la obligación de sustentar a sus padres ancianos siempre y cuando dieran al templo una ofrenda de dinero. Entonces, al dar una ofrenda de dinero, ellos estaban libres de poder estar viendo por las necesidades de sus padres ancianos. Eso era lo que esa ley estaba, esas normas, esos mandamientos que hacían los hombres estaban estipulados. Y así estaban invalidando lo que Dios había establecido, que era el poder honrar a su padre y a su madre. Ellos ponían su mirada en hacer muchas cosas, pero con relación a cumplir la palabra de Dios, bastaban las palabras para guardar sus tradiciones, se concentraban en muchas otras cosas.
antes que en poder obedecer a Dios. Así eran generosos para cumplir las tradiciones de hombres, pero mezquinos para cumplir con la ley de Dios. Entonces, ¿qué enseñanza podemos sacar de esta parte de la palabra de Dios? Cuando nosotros estamos dando todo de nosotros para cumplir realmente las tradiciones de los hombres, y cuando estamos sacrificando a un tiempo, vida, dinero, para poder dar realmente tiempo a las tradiciones, estamos muchas veces caminando mal, porque nuestra prioridad, nuestra vida, nuestra forma de ser debería ser para poder obedecer la ley de Dios, la palabra del Señor, porque así nosotros podemos ser, con esas prácticas podemos ser eficaces realmente. Cuando meditamos en la palabra de Dios, obedecemos a Dios, podemos ser eficaces en todo lo que Dios ordena en nuestras vidas. Pero si estamos cambiando y estamos más dando lugar a las tradiciones o a lo que en este sistema podamos encontrar, entonces vamos caminando de alguna otra manera, de una manera diferente. Costumbres no cambian el corazón, solo Jesús lo hace. Así que costumbres pueden pasar, pero Jesús y la palabra de Jesús nunca pasará. Entonces nosotros tenemos ahí, podríamos decir, pues un reproche, ¿no es cierto? Tenemos un reproche, tenemos realmente también una denuncia, pero aquí hay algo muy importante. Por sobre todo, lo que nosotros debemos considerar es cuál es la enseñanza. Así que primero vemos el reproche, luego vemos la denuncia, pero ahora vamos a ver la enseñanza. Ahí en el versículo 14 al versículo 23 nos dice la palabra de Dios: y llamando así a toda la multitud le dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, las envidias, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué enseñanza podemos encontrar aquí? Jesús nos convoca a todos nosotros, y Jesús ahí en ese tiempo convoca a esa multitud y dice, en el versículo 15 está allí realmente lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, pues la verdadera contaminación es la que sale del corazón, no la que entra en el cuerpo. Estamos hablando de la contaminación, ¿no es cierto? Los malos pensamientos, las calumnias, está hablando el Señor Jesucristo. Lo que contamina, pervierte. No es lo que contamina y pervierte, no es que no cumplamos sagradamente con tradiciones, es la falta de obediencia a la palabra de Dios. Jesús hace énfasis en la pureza moral y rechaza el énfasis de la pureza ritual. ¿Me entiende? Entonces hay algo muy importante. ¿Qué es de nuestras vidas? ¿Qué enseñanza podemos tener aquí del Señor Jesús? Tal vez estamos tan preocupados realmente porque se cumpla todo lo que realmente está externamente dentro de nosotros, sin considerar muchas veces nuestro
corazón. Muchas veces realmente estamos ahí pues ansiados y preocupados. El problema es que como no son tan escandalosas las cosas que muchas veces hacemos, bueno, las podemos soportar. Pero lo que contamina, pervierte, ¿no es cierto? Lo que contamina, podríamos decir, y pervierte a una persona es lo que está dentro de su corazón. Y por eso es que el Señor dice en su palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es que el consejo del Señor también nos dice algo muy importante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas veces la verdadera miseria del creyente es cumplir rutinas religiosas. Es realmente lo que muchas veces podríamos decir llega a poder ser como miseria en la vida del creyente, es cuando nosotros estamos, podríamos decir, descuidando el corazón, cuando no estamos realmente considerando qué hay en nuestro corazón, porque muchas veces en nuestro corazón hay situaciones soberbia, orgullo, hay situaciones que muchas veces están malogrando nuestra vida espiritual y está contaminando nuestro ser, está contaminando el templo del Espíritu Santo. Por tanto, lo que el Señor está diciendo es algo muy importante. No lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Pues lo que nosotros podemos ver aquí en la palabra de Dios es algo muy importante. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo está teniendo aquí una convicción clara, la convicción realmente de la obediencia a Dios, de la obediencia a las leyes, al mandato, a las leyes de Dios, y no tanto, podríamos decir, a lo que el hombre pueda establecer. El hombre puede establecer muchas cosas, pero esas cosas pueden cambiar, y pueden cambiar de noche a la mañana, pueden ser variadas, incluso pueden ser, podríamos decir, remodeladas, reestructuradas, pero lo que está en la palabra de Dios es lo que Dios ha dicho y se tiene que obedecer. Tal vez, queridos hermanos, en esta oportunidad nosotros estamos pensando un tanto qué vamos a hacer con todo lo que nosotros estamos viviendo. ¿Sabes qué? Lo que tú estás realmente pensando es excelente, pero hay algo muy importante. Si tienes algo que poder considerar, si tienes algo que tomar, considéralo como algo que te va a ayudar, y te va a ayudar simplemente para poder estar pues protegiéndote. Si hablamos del lavado de las manos, si hablamos, podríamos decir, de lo que realmente el día de hoy tenemos que hacer, no vamos a hacer de eso una doctrina, no vamos a hacer de eso realmente una norma, una ley, sino que realmente lo que tenemos que hacer es por obediencia, y que eso debe quedar permanentemente en nosotros, pero no debe ser prioritario. Nuestra prioridad es obedecer lo que Dios dice en su palabra. ¿Me entiende? Entonces, si en este tiempo tenemos que poder hacer el uso del lavado de las manos, es porque realmente por protección, por higiene, lo deberíamos hacer, no por poder, podríamos decir, hacer de eso una doctrina. Así que lo único que quiero hacer es motivarte, animarte a que busques a Dios, a que hagas la voluntad de Dios, a que disfrutes de la comunión con el Señor y que puedas realmente vivir para honrar, glorificar su santo nombre, porque Dios es el único que merece gloria, honra y alabanza. ¿Sabes? Hay algo muy importante. Dios quiere tu obediencia. Dios quiere que pongas atención a su palabra. ¿Qué enseñanzas podemos sacar? ¿Qué es lo que Dios nos motiva a poder hacer a cada uno de nosotros? Hagamos lo que Dios tenga para cada uno de nosotros, hermanos. Nuestra convicción en el Señor, nuestra convicción en la fe que tenemos en nuestro gran Dios, nos debe en este tiempo afirmarnos, nos debe en este tiempo permitirnos realmente esperar en la voluntad de nuestro gran Dios. Tal vez estamos en una situación donde necesitamos tener comunión con Dios. ¿Y sabes por qué ha sido ampliada este aislamiento social obligatorio? ¿Sabes por qué?
porque Dios quiere realmente que tengas más tiempo de comunión con Él. Tal vez realmente algunos necesitamos más tiempo. Tal vez algunos ya hemos tomado alguna decisión, pero realmente cada uno de nosotros necesitamos pasar un tiempo a solas con Dios. Qué maravilloso es poder considerar este tiempo, pero considerarlo que necesitamos llenarnos de Él y necesitamos llenarnos de su palabra. Que este tiempo sea un tiempo de gozo, un tiempo de regocijo y un tiempo de búsqueda del Señor y que guardemos nuestro corazón. La palabra de Dios nos habla en Proverbios sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, bendito Dios, a poder, Señor, pues considerar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Guíanos y ayúdanos a limpiar nuestro corazón antes que lo externo, Señor, de nuestras vidas. Guíanos, ayúdanos Dios, en el amor de Cristo Jesús oramos. Amén.